Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día jueves 22 de septiembre, día de debate periodístico de temas importantes de estos días. Lo que algunos llamaron el sacudón en el órgano judicial es un tema fundamental. Hoy día la Asamblea eligió a los nuevos integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura después de un año de atraso y ya hay críticas en relación a esta elección. Los temas principales, si nos alcanza el tiempo, vamos a tocar también lo que muchos dicen, este acercamiento. Se está acabando el tiempo para solucionar el problema de la crisis fiscal, porque el país puede caer a partir del 7 de octubre en situación de no pago. Vamos a saludar a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, saludo a mis invitados de esta noche. Federico Celeón, director de TCS Noticias. Buenas noches, Federico. Hola, bienvenido. Nacho. Gusto saludarte, amigos televidentes. Gabriel, Walter, qué gusto. Bueno, ya lo saludaste. Walter Raudales, director del semanario El Independiente. Está en sustitución esta noche de Francisco Valencia, que anda de viaje. Dicen que fue a Washington, a no sé qué, a Trump o a Obama, no sé quién fue a saludar. Buenas noches, Walter, bienvenido. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Federico, Gabriel. Es un verdadero honor realmente estar con ustedes. Gracias por estar acá. Y también está con nosotros Gabriel Trillos, director editorial de Grupo LPG. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Federico. Walter, es un gusto que estés acá y Gracias. es un gusto más descansar de aquel. Va a descansar. Sí. Bueno, me parece muy bien. Bueno, yo le decía, sacudón, lo que hubo estos días atrás. 21 jueces fueron cambiados de puestos, algo que no se esperaba, que el órgano judicial o la Corte Suprema de Justicia reaccionara tan rápido a lo que fueron las críticas que hizo o señalamientos que hizo el fiscal general de la República en relación a que habían, por no decir clicas, contubernios dentro del órgano judicial. Varios de los removidos tenían muchos juicios, muchos casos pendientes en lo que es investigación profesional de la Corte Suprema de Justicia. Hay que recalcar también que 4 de los removidos habían sido parte de los juicios donde estuvo involucrado Enrique Rice, donde ha estado involucrado el empresario Enrique Rice. ¿Entramos por eso? ¿Sí? Sí. ¿Qué les parece? Federico, ¿tú que eres hombre de derecho? Bueno, ¿esta es rotación o remoción? Porque no es lo mismo. No. Es una rotación. Rotación. Sí, porque lo que sucede es que, bueno, dentro del reglamento, igual vos que estuviste en la Corte, no me dejas mentir, eso está permitido siempre y cuando tú no cambies la jerarquía del tribunal, ¿no? Hay quienes, algunos abogados, sobre todo algunos jueces, consideran que esto puede de alguna manera tener algún nivel de beneficio porque el arraigo de un juez en una determinada jurisdicción sí lo vuelve a veces susceptible de conocer al alcalde, conocer a los grupos de presión y eso de alguna manera inclinar o influir. A ver, Federico, vamos a dejar de lado esta parte, digamos que es la parte sí, es verdad, fueron trasladados de uno a otro, conservan el mismo sueldo, en ese aspecto, digamos, pero sí fueron para muchos degradados, porque pasaron de tribunales más importantes a menos importantes. Eso es lo que sucedió con la mayoría de estos 21 jueces. Por eso te decía yo que habría que analizar bien. Nacho, si tú tienes un problema de confianza en un juez y lo cambias de un lugar a otro, ¿solucionas el problema o lo mueves? Esa es la primera cosa. La segunda cosa es, si esos movimientos en realidad responden a sospechas de que estos jueces han cometido irregularidades o no están actuando con la probidad que uno espera de un juzgador, pues entonces ya creo que hay otros procedimientos que solucionarían de raíz el problema, mucho menos que estas rotaciones, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es el trasfondo? Porque si el trasfondo es, como tú lo planteabas, el trasfondo creo yo, Federico, la que tú dijiste, que era reaccionar ante la presión del fiscal,
Entonces me preocuparía un poco, porque no debería el órgano judicial reaccionar ante presiones, debería actuar más bien de acuerdo a leyes y de acuerdo a procedimientos. Y si en vez de ser presiones son realidades señaladas por el fiscal. Entonces que se abran los procesos. Te lo pongo de esta manera. Obviamente, y esto también hay que decirlo, hay 700 casos que está viendo la investigación profesional en contra de jueces y empleados del sistema. Son los dos. Se llama una oficina de investigación profesional y investigación profesional. Correcto. Ya son 700 casos que está viendo. Estos eran, digamos, los que tenían más casos. Estos están en proceso. Hay 160 casos que están en el trámite final. Obviamente la Corte no puede suspender a alguien o despedir o quitar de un puesto a quien no se le ha seguido todo el proceso completo. Pero obviamente parece que hubiese en este momento una necesidad por parte de la Fiscalía de que todo lo que está tratando la Fiscalía y está haciendo la Fiscalía no caiga en saco roto. Quizás a eso se debe en que los magistrados de Corte Plena de Magistrados decidieron remover a tribunales donde no van a caer los casos importantes que hoy día están siendo manejados por... Y cierro, por la Fiscalía. y veo ansioso Walter para opinar, pero yo te insisto es que si eso es lo que le trasfondo, me parece que la medida es insuficiente, ¿no? Porque mantienes un juez en el que no confía. Ahora, recuerda que ya hay casos, Nacho, donde juzgadores han sido removidos, se les ha quitado furia y han comenzado el proceso judicial en su contra. Recordarás los de Oriente vinculados a algunos casos. Entonces, no, es decir, nada impide que si la Fiscalía tiene pruebas en contra de un juez de que no está actuando con probidad o que incluso tiene vínculos crimen organizado, pues sea procesado judicialmente. Ya, pero no le ve mucha importancia entonces al tema. No, fíjate, bueno, Adelante. personalmente yo creo que es una de las atribuciones de la Corte en pleno, ¿verdad? La remoción, sustitución y sanción administrativa de los jueces. Sin embargo, yo creo que lo llamativo aquí, digamos, lo que yo diría, lo que no está correcto es el combo. Pero estuve leyendo de uno en uno, digamos, el infográfico que sacó muy bien ahora la prensa gráfica esta mañana. Y fíjate que yo creo que hay que hacer una lectura más individualizada de todos los jueces, porque hay 3 que yo vi que son promovidos, digamos, es que fueron no todos, subidos. claro. Hay 3 que son promovidos, hay otros que son que han bajado, digamos, de jerarquía, como Levis y Talmir, que pasa de uno de instrucción, pasa a uno de vigilancia penitenciaria, hay otro que es de cámara, baja a uno de instrucción. O sea, evidentemente sí hay. Entonces yo creo que aquí la explicación es, claro, hay que ir a la casuística, caso por caso. Meterlos todo en el combo, quizás yo entiendo que lo hace la Corte porque como tiene la gran burra acumulada de trabajo, aprovecha y le da, pero es parte de sus atribuciones. Lo ideal sería de que lo hiciera bimestral o semestral para sacar eso, pero la carga es tremenda. Sin embargo, hay que decirlo algo. Yo he escuchado mucho decir a colegas periodistas que hay tantas denuncias, tantos casos. Mira, investigación profesional es para denunciar a los abogados en ejercicio y notarios. Investigación judicial es para jueces. Y hay que poner un matiz, porque siempre que alguien pierde un juicio en un juzgado, la parte perdedora corre y denuncia al juez, ¿verdad? Y lo acusa al juez. O sea, es decir, no tenemos todavía esa cultura de acudir a la otra instancia, sino que te vas a denunciar y hacerle daño al juez. Por eso hay muchos jueces que son muy demandados, que si tú pones, este juez tiene 100 demandas, al contrario, tenía que ser visto como que, bueno, ¿no será que es muy bueno más bien, ¿no? En vez de estar pensando que es malo porque tiene demandas. Todos tienen sus bemoles, ¿verdad? En ese caso. Lo que me llama la atención es ese gran combo y que sale en esta coyuntura, digamos, de efervescencia judicial. Entonces, claro, es inevitable darle esas lecturas, ¿verdad? Pero yo no le veo. Todo lo que han dicho ustedes es verdad. Sí, yo no le veo. Pero sigo no viendo, digamos, dónde puede estar el kit del asunto. A ver, Es mi que estimado no hay. Gabriel. En No ningún lado, Nacho. Esto es un maquillaje. Sí. Esto es un maquillaje. Esto es un maquillaje. Sí, los Eso mismos me suena mejor. magistrados han tratado de plantear esto como unos traslados de rutina. Si tú te das cuenta, si tú ves, esto es apenas una respuesta. Ellos dicen que ya lo tenían preparado, pero una respuesta a algunas críticas que, claro, al inflar la burbuja y hablar de 21 funcionarios y que no lo habían hecho antes, claro, llama la atención. Uno dice, wow, sacudida, remesón, sacudón. Pero cuando vos empezás a ver qué pasó y qué hicieron, solo fue un movimiento de tribunales simple. ¿Podían despedir? No. Es que entonces aquí Hay proceso. va a ser procedimiento una realidad administrativo. cuando
empiecen a ser juzgados e investigados a profundidad. Porque esto ya ha pasado varias veces en la Corte Suprema. Después de los acuerdos de paz, si ustedes si mal no recuerdan, cuando UNUSAL con Enrique Terjol llevó 50 jueces, llevó una lista de 50 jueces a la Corte, que al principio Gutiérrez Castro lo mandó a la porra y le dijo, mire, el órgano judicial no es firmante de los acuerdos de paz y no tiene que cumplir nada. Tuvieron que esperar que nombraran la nueva Corte para que le aceptaran la lista. Y esos 50 jueces, aunque al principio hubo unas respuestas, incluso hasta en ese entonces creo que era Calderón solo el que estaba de presidente, hubo respuestas fuertes contra UNUSAL y los acusaron de intervención del Estado, esos 50 jueces fueron removidos en un lapso de 6 meses, pero nunca se supo qué hicieron con esos jueces. Si los juzgaron, si no los juzgaron, si los sancionaron. E incluso hace poco, en un artículo que escribió Enrique Terjol cuando cumplió 21 años los acuerdos de paz, planteaba ese tema como un tema complicado del órgano judicial, el de cómo la Corte Suprema era de las instituciones con más resistencia a implementar cambios fundamentales. Y lo sigue siendo, Nacho, 25 años después de los acuerdos de paz, la Corte Suprema sigue siendo una de las instituciones más duras para descentralizar, para depurar, para enfrentar lo que debe enfrentar el órgano judicial. Yo creo que ahí todavía hay una deuda. Y fíjate que en ese artículo, volviendo al artículo, Enrique Terjol decía que por lo menos los removieron, pero varios debieron haber sido juzgados por secuestros, extorsiones, violaciones a derechos humanos graves. Y la Corte Suprema simplemente puso el polvo bajo la alfombra y ahí los dejó. Y ya era la nueva Corte Suprema de Justicia, Nacho. Así que para mí, hasta el momento, trasladar 21 jueces es burbuja, no es nada. Bueno, me parece que ha hablado claro. Vamos al corte o volvemos rápidamente. ¿Por qué? Esa gasolina no. Los que sí saben de combustible huyen de la mala calidad. Por eso todos quieren ir a Alba Petróleos, porque solo nosotros podemos decir con orgullo que somos calidad 360. Desde la extracción, su refinación y traslado, su almacenaje, hasta que servimos el mejor combustible. Y cada etapa es controlada doblemente. Por eso, los que sí saben de combustible no aceptan otro. Alba Petróleos. Porque la protección comienza en el hogar. Yo le he enseñado a mi hija y a mi hijo que nadie debe tocar su cuerpo. Yo acompaño a mi hijo a la escuela, aunque me toque levantarme más temprano. Yo les ayudo a hacer tareas y aprendemos juntos cosas nuevas. En mi familia educamos sin golpes y sin gritos. Yo no lo dejo solo y sé a dónde va y con quiénes está cuando sale de casa. Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Ministerio de Educación, transformando el sistema educativo para un mejor futuro. Te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. Vamos a saludar a quienes nos están viendo en diferentes partes del mundo a través de la señal de laprensagráfica.com. Miles de salvadoreños nos ven todos los días y yo les expreso mis saludos y también les contesto cuando me escriben. Este segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. A ver, señores, y hoy día se eligió, ¿querían agregar algo más o no? Mi estimado Federico, ¿no? Lo platicamos en corte, te lo repito, Nacho. Lo que pasa es que yo lo que no quisiera es que quede la sensación de que se está haciendo algo de depuración en la Corte Suprema de Justicia, que sí es una demanda permanente. Esto no es una depuración ni por cerca, no alcanza la expectativa ciudadana de que tengas un mejor sistema de justicia. Pero me atrevería a decir yo que hay algunos magistrados que ya están hablando más claro en relación a esto. Bueno, alguna idea o algún mensaje puede lanzar. El tema es si ese mensaje es suficiente, el tema es si eso es lo que se necesita para mejorar el sistema de justicia. Mi opinión es que no, que hay que entrar a una depuración, pero de verdad y con todas las letras.
Okay. Mira, Nacho, yo solo ese tema quisiera para cerrarlo también, es que yo creo que la justicia, digamos, es como un gran engranaje donde participan distintas instituciones, la Fiscalía, el órgano judicial, la policía, y dado ese ímpetu que ha tomado el fiscal, ¿verdad?, que es innegable, ¿verdad?, también la lucha por la corrupción, que ha sido como esta bandera, la lucha contra la corrupción. No se puede luchar contra la corrupción solo una institución sola o solo un funcionario solo. Tiene que tener el respaldo de todas las instituciones. Entonces, ahí es donde tiene que sumarse la Corte Suprema de Justicia. Ya que sacaste ese tema, y antes de entrar a la elección de miembros del CNJ que ocurrió ahora en la tarde, voy a entrar entonces a preguntarles rápidamente en relación a esta creación de la unidad especializada contra la impunidad que está proponiendo o que está impulsando el fiscal de la República, donde dijo básicamente que cuando lo anunció que todos los casos serán investigados, y ya sacó uno nuevo hace poco, y se estaba refiriendo al reclamo que le hacía el gobierno de la izquierda de que no se estaban tocando los casos que habían sido presentados ante la Fiscalía en tiempos del expresidente Funes. Dijo que también el tema de la impunidad en nuestro país no se puede ocultar. Y citó la famosa frase de Monseñor Romero, de que la justicia es como una serpiente que solo pica al descalzo. Señores, ¿importante la creación de esa unidad? Mira, a mí personalmente me llama la atención porque la Comisión Impunidad, si es que ese es el mandato de la Fiscalía, luchar contra la impunidad. Todas las unidades o direcciones de la Fiscalía, la impunidad tiene que ser un eje transversal, ¿verdad? Es decir, tanto la unidad de medio ambiente, la Fiscalía, la unidad de los derechos personales, la unidad anticorrupción, la unidad, todo tienen que tener, es luchar contra la impunidad. Es decir, es como que tú quieras crear en el Ministerio de Educación una comisión para la calidad de la educación. O sea, es decir, la impunidad es un eje transversal de la Fiscalía. Pero todos sabemos que no lo ha hecho. ¿Cómo? Es que tiene que ser. Todos sabemos que la Fiscalía no lo ha hecho hasta ahora. Y todos sabemos que es verdad lo que dice el fiscal. Pero ¿por qué crear una comisión en esa lógica? Es decir, ¿por qué crear una comisión? Para darle más énfasis. Mi planteamiento tiene que ser más bien, ese tiene que ser un valor, tiene que ser un principio, tiene que ser un eje transversal que cruce a toda la labor de la Fiscalía, ¿verdad? Entonces, más me llama la atención en la creación de esto que quisiera emular una CICIG o quisiera emular una cosa. Bueno, entonces ¿qué vamos es lo que hablando está claro. Sí, no, es que hay que hablar claro. Hay que hablar claro. Entonces pareciera como ¿se acuerda que el programa que teníamos, no? Claro, sí. Se llamaba Hablemos Claro. Sí, me acuerdo muy bien. De mucha remembranza, ¿te acuerdas? Sí, hace varios años. Y hablábamos, claro. Pero, o sea, ¿sabes qué es lo que está aquí detrás de todo esto? Que me llama la atención porque el riesgo o el peligro que podamos caer en emborracharnos en la lucha contra la corrupción y descuidar un problema real que es la delincuencia, por ejemplo. Es decir, hasta ese momento yo no le he escuchado al fiscal que plantee su política fiscal o su política criminal, ¿verdad? Sino que ha enfilado en un tema que es la lucha contra la corrupción. De acuerdo, es aplaudible, es muy bien, pero la fiscalía es algo más que la lucha contra la corrupción. ¿Qué esperarías que dijera? No, yo esperaría que también le pusiera todos los dados a la lucha, porque la inseguridad continúa, los muertos continúan, ¿verdad? Entonces, al parecer, como que hay dados cardados a ese tema. Ya. Es decir, esa es la impresión que tengo. A ver. Mira, yo no escuché que iba a ser comisión, yo escuché que iba a reforzar una unidad interna de la Fiscalía que ya existe, que es la unidad anticorrupción, que iba a poner más fiscales y que iba a especializar a algunos fiscales. No sé si escuché una versión distinta a la que ustedes están planteando, pero independientemente de comisión o unidad especializada, comparto en parte lo que dice Walter, porque el mandato fundamental de la Fiscalía es combatir todo tipo de delitos, entre ellos el tema de la corrupción. Si había una gran cantidad de casos acumulados a los que no se le estaba dando la atención debida, es diferente. Que no tenían los suficientes recursos para investigar este tipo de delitos es un tema diferente, porque hay ciertos delitos que necesitan cierta cantidad de recursos, cierta tecnología. Por ejemplo, la Fiscalía no puede meterse a investigar cibercrímenes digital
Si lo que tiene es una maquinita que no sirve para nada, o sea, tiene que enfrentar a los delincuentes cibernéticos con la tecnología de punta, igual con el tema de los delitos de corrupción, de lavado de dinero, necesita especialización en ese sentido. Ahora, independientemente de eso, Nacho, hablando con unos abogados, amigos míos, no Federico, otros, planteamos una cosa bien importante, Nacho, el tema de la impunidad, aunque crees una división especializada, no cambias, en el fondo no cambias la estructura de leyes del país. Ellos planteaban de que los códigos, por cierto, los códigos procesal penal y penal que quedaron en este país y se han ido reformando después de la década de los 90, cuando la famosa unidad, aquella Chequi, ¿se acuerdan de Chequi? De la fábrica de leyes, que hicieron la ley del menor infractor, Código Penal y Procesal Penal, empezaron a las leyes para suizos. Para suizos, sí, les decía. Si no se cambian ciertas reformas y se reduce la discrecionalidad de los funcionarios, entre ellos los jueces, no vamos a poder combatir con efectividad la impunidad. Y por otro lado, no quiero dejar de mencionar, Nacho, que en el tema de los jueces, hace falta mucho por hacer. Los jueces son una cabeza visible, pero en los tribunales hay colaboradores, hay secretarios, hay hasta los notificadores tienen que ser evaluados, Nacho. Los jueces son la cabeza más visible porque son los que toman la decisión final ahí, pero dentro de los tribunales muchas veces los secretarios mandan más que los jueces. Es que los colaboradores, los proyectos de sentencia uno y otro, dependiendo de para dónde va la balanza, ahí los preparan. Ahí hay que ir a fondo. Si la Corte Suprema realmente quiere establecer un precedente importante en el tema de depuración, no basta trasladar unos jueces que más o menos le caen bien y otros que más o menos caen mal. Hace falta ir a fondo en el tema Pero hay que combatir la impunidad. A ver, Federico. Y yo lo he dicho y lo repito, Nacho, y amigos televidentes. Hay que diferenciar. Que se refuerce una unidad en la Fiscalía, mira qué bueno. Y si se va a combatir casos de corrupción, mejor todavía, que bastante falta hace, pero es insuficiente. Aquí necesitamos, y yo soy un fiel defensor de eso, una comisión contra la impunidad al estilo de Guatemala que se ponga por encima de la estructura que actualmente tenés, porque la estructura que actualmente tenés no te funciona. ¿Tienen que venir extranjeros? ¿Por qué no? Ya los tuvimos. ¿No te da mucha confianza? Conjunto, hemos tenido. ¿No te da mucha confianza que sean nacionales? Te voy a decir una cosa. Te da confianza esta unidad contra la impunidad, que yo creo que está creándose, más que digamos sustituyendo, o más que digamos. Sí, los extranjeros ya están aquí. O sea, si están aquí, en gran número. Y no me refiero a algunos amigos. No. Aquí han entrado varios últimamente, pero ok, están aquí. Ya, pero ¿no será que es la CICIG esta que se está...? Pues si es así, que bueno, Nacho. Es que te vuelvo a repetir y es otra vez, vos puedes tener una fiscalía muy eficiente, pero ¿a dónde va a presentar la fiscalía los casos? Va al órgano jurisdiccional, y si el órgano jurisdiccional, como decía Gabriel, no está a la altura de la expectativa, hasta ahí llegaste. Y bueno, y si tú tienes, por ejemplo, una Corte de Cuentas de la República, que es un órgano contralor que controla muy poco y que engaveta casos, y si además esto depende de que tengas la suerte y el buen tino de que los diputados, según Epifanía, elijan bien un fiscal, porque si eligen mal ya vemos lo que pasa. Entonces, tú no puedes depender de eso, Nacho. Tú necesitas en realidad ordenar la casa. Es que tenés un problema serio a nivel de corrupción. Y una corrupción que también tiene mucho que ver con la delincuencia de la que hablaba Walter. Si no, recordemos, por ejemplo, todas las consecuencias que eso, que todavía está en investigación y que tiene muchísimas sombras de la tregua, generó en el repunte de homicidios y en el reforzamiento de las pandillas. Entonces, insisto, necesitas ordenar la casa. Y dudo mucho que una dependencia de la Fiscalía General de la República por sí misma tenga la fuerza para hacer eso. Bueno, yo quisiera agregar ese tema de la corrupción. Desde mi punto de vista no es un hecho aislado, no es de una personalidad o de un funcionario que ha robado X cantidad del erario público. Para mí la corrupción es una cultura, o más bien una incultura, que viene desde el secretario del tribunal, desde la secretaria o la que reparte, da la medicina en una farmacia. Ese vicio cultural, entonces, ¿cómo se corta? Bueno, con educación, con una formación. ¿Y no será necesario también algunos juicios? Lucha. No, desde luego, por supuesto, precedentes. ¿Ejemplarizantes? Claro, ejemplarizantes también, pero a todo nivel. Y ahí les pregunto, pero a todo nivel. ¿Cómo cuáles? Pero a todo nivel. ¿Cuáles han sido condenados? Bueno, yo creo que deben ser siempre
los máximos responsables, los condenados ejemplarmente. ¿Pero cuáles? Para poder, no, yo no puedo decir con nombre algo. No, es que ese es el punto, Nacho, que no hay precedentes representativos. ¿Cuántas condenas, si tú revisas los últimos 30, 40 años, cuántas condenas por corrupción relevantes se han dado? Bueno, Perla. Condenas. Perla de sigue Arana, sumando. Matis, Majano, era aquel Majano que fue el seguro, Majano Araujo, Araujo, el caso García Prieto, que estuvo huyendo también, que robaron de un préstamo que le dio el banco. El caso del expresidente Flores. Bueno, y es que es importante, fíjate, Flores no fue condenado. Pero hay algo importante. Flores no fue condenado. Pero hay algo importante, esas comisiones, digamos, esos juicios que están, muchos de esos los impulsó el fiscal Barahona, porque él era el que dirigía esa unidad anticorrupción en la fiscalía. Y esos son relevantes. Él estuvo. Son relevantes, claro, imagínate. Claro. Cuando tú generas expectativas eres muy niño, Federico. Mira, en su tiempo fueron tremendamente relevantes. Cuando tú comparas esos casos con lo que está investigando en este momento, te parecen relevantes. A ver, el señor Perla era de altísimo nivel. Es un caso. Yo no voy a discutir el caso Perla. Pregunto por los demás casos. Incluso algunos creían que podía tener mayor figuración política de la que se pensaba. El señor Matis era un posible precandidato presidencial y era un hombre de una... Bueno, aparte presidente del FAS. Nacho, aparte presidente del FAS en aquel momento. Sí. Okay. Pero a mí no me parece que eso esté, francamente, ni por cerca lo que pasa es que no estamos al nivel de la corrupción que enfrenta el país. Tiene que ser presidente. Al nivel de Costa Rica, que ya metió pero yo sí creo que no. Guatemala te está dando lecciones, que Brasil te está dando lecciones, que Argentina te está dando lecciones, que distan mucho de los casos que ustedes han hablado hoy. Bueno, sí, es verdad. Ahora, tú no lo te has que tú puesto dices a es pensar, verdad. tú no te Hay has otros puesto que han a avanzado pensar mucho más rápido. Tú no te has puesto a pensar en los casos que mencionó Federico, por ejemplo, ¿por qué no aparecen investigaciones de corrupción en México? ¿Por qué no aparecen en Colombia? ¿Por qué no aparecen en Perú? ¿Verdad? ¿Te das cuenta? ¿Por qué no hay esos seguimientos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son de derecha. Pues no diría porque son de derecha, digamos, pero digamos, no, pero sí, a mí me llama la atención eso, me he hecho esa pregunta y algunos analistas plantean, digamos que... Porque en México no hay corrupción seguramente. Imagínate tú, o en Colombia, imagínate. Entonces, definitivamente, porque hay, lógicamente, un giro, digamos, en las intenciones. Señores, de ese tema. Tengo que ir al corte y después del corte vamos a hablar de lo que fue la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Y hay un tuit de Jorge Dabú, expresidente de la ANEP, que dice así: no sé quién fue responsable, pero el CNJ se eligió mal. La próxima elección de magistrados para la Sala Constitucional finalmente será al gusto del FMLN. Ya volvemos. Hay cosas que vale la pena que regresen. En Excel Automotriz vamos a regresar a los precios de antes. Vienen los precios retro de Excel Automotriz. Los precios más bajos del año en todos los modelos de nuestras marcas: Toyota, Hino, Chevrolet, Mitsubishi, Fuso, Kia y BMW. El carro de tu marca favorita desde 0% de prima. Los carros de hoy con los precios de antes en Excel Automotriz. A simple vista es solo una computadora. Para Daniela es la ventana a un nuevo mundo que la conecta al futuro. Para algunos es solo un nuevo programa de educación en línea. Para Marta es su oportunidad de seguir estudiando. Muchos ven a un maestro en capacitación. Juan ve cómo va a mejorar la educación de nuestras niñas y niños. Para María, su hija no solo está jugando, está desarrollando su máximo potencial para su éxito en la vida. Con estos y otros programas estamos transformando el sistema educativo. Construyamos juntos un mejor futuro y una sociedad más segura, apostándole a la educación como una tarea de todos y todas. Ministerio de Educación. Desde antes que salga el sol, somos los primeros en presentar lo que ocurre día a día, con objetividad, veracidad y claridad. Nuestro compromiso es trasladar la información que a usted le interesa. Por eso, aun cuando el sol se oculta,
continuamos trabajando para informarle. Noticieros TCS. Todo lo que ocurre se ve aquí. El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, apoyando el Plan El Salvador Seguro, les invita a no despegarse de Debate con Nacho Castillo. El tercer segmento de debate gracias al sistema FedeCrédito. Con tus tarjetas de crédito del sistema FedeCrédito, disfruta de las mejores ventajas. Ser la red financiera con mayor cobertura nacional significa que estamos ahí donde estás en todo momento. En el concierto, en el partido, en las pupusas, en los abrazos, en el mercado, en la clase, en el café. Y en cualquier lugar que necesites, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito te acompañan siempre. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema FedeCrédito. Queremos darte una mano. Bueno, señores, a ver, al fin, y después de que la Corte Suprema, la Sala Constitucional, admitió una demanda de inconstitucionalidad por el atraso que la Asamblea Legislativa, atraso de 1 año que ha tenido la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, hoy la Asamblea eligió. Y eligió, de acuerdo a algunos, porque se retiró indignado los diputados de Concertación Nacional y también el diputado de la Democracia Cristiana, señalando que esto era un reparto de cuotas. De acuerdo a lo señalado, el Partido Arena eligió o propuso a 3 que fueron elegidos, el FMLN propuso a 3 que fueron elegidos y 1 lo propuso Gana. Y se dice, como corolario, que Gana tiene la llave de lo que va a ser, lo que haga este Consejo Nacional de la Judicatura, que es el organismo que presenta a los candidatos, las ternas a los candidatos, y sobre todo se está pensando mucho en la próxima elección de la Sala de lo Constitucional. A ver, señores, y también está, bueno, está lo que dijo Jorge Dabú, que le parecía que era una votación a favor del FMLN. Bueno, ¿Qué piensan? Mira, el CNJ, Nacho, tiene 3 grandes misiones, ¿verdad? Para eso fue creado después de los acuerdos de paz. Lo primero es propuestas para elegir, las ternas para elegir jueces, que lo envía a la Corte Suprema de Justicia, la elección jueces de y magistrados. La segunda es la evaluación de los jueces y la tercera es la capacitación. Son como las 3 grandes, los grandes roles. Y lo más, digamos, la joya de la corona es los famosos 15, la lista de los 15 magistrados elegibles, ¿verdad? Que después se convierten en 30 para ser electos magistrados de Corte Suprema de Justicia, digamos. Ese es como el gran, por eso es que es tan importante, digamos, porque por ahí es un filtro por el que pasan los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, digamos. Por eso es el malestar quizás del señor Dabú, ¿no? Que quizás no ve que vaya a tener control la derecha en esto. Ahora, creo yo que no hay que escandalizarnos porque propuso 3 Arena, 3 el FMLN, 1 Gana, pues si son las fuerzas representativas del pueblo, es decir, no los va a ir a representar las hermanitas, no va a llevar las hermanitas de la caridad o la iglesia tal, o sea, son los partidos políticos para eso es su función, ¿verdad? Es decir, por lo tanto, ¿yo por qué me voy a escandalizar de eso? Al contrario, se supone que hay todo un proceso de selección, de entrevista, ¿verdad? Que se ha venido siguiendo. Ahora, claro, tampoco no soy ingenuo para pensar de que todo eso es perfecto, es decir, hay aciertos, desaciertos, o sea, podrá haber colado uno que no tenga una formación envidiable o que no tenga, o no va a ser un rol destacable, pero hay que felicitar a la Asamblea Legislativa que lo logró. O sea, ya se están dando bastantes señales de consenso después de 1 año de atraso realmente, que tuvo que llevarse hasta esto. Qué bien que se hizo. Qué bien que se hizo y bueno, hay que conocer los currículum, hay que conocer los... ¿No te despierta curiosidad después de 1 año se elige esto? Bueno, mira, debe ser muy bueno para verse para 1 año no encontrarlo. No, lo que pasa significa que no hay una fuerza que controle la Asamblea Legislativa, como España, mira, están por ir a una 3ª elección y eso no significa que es malo el sistema español político, o sea, es decir, tampoco vamos a caer en eso, ¿no? O sea, a eso me refiero. Federico. 1 año
para elegir demuestra que la Asamblea es incapaz de cumplir sus obligaciones en forma y tiempo. Eso es grave, para empezar. En segundo lugar, si hubo una división o no entre los partidos, como lo denuncian o como pareciera, además que surge el mismo día que eligen también procuradora, pareciera que otra vez seguimos haciendo convitos. Aquí lo delicado es, hombre, que de verdad la clase política tiene un gran problema para alcanzar acuerdos y tiene un gran problema para ceder en pro de la idoneidad sus propios intereses. Yo esperaría, de verdad, habría que conocer a cada uno de ellos, como dice Walter, analizar su currículum, conocer su hoja de vida, no me atrevo a valorar a ninguno en particular. Yo esperaría que este CNJ tenga clara su función y no vaya a buscar que la próxima elección de magistrados coloque de vuelta una sala dependiente a los poderes fácticos o a los poderes políticos y le vaya a quitar todo lo que esta sala de lo constitucional, en mi opinión, ha demostrado. Con sus errores, porque no ha sido perfecta y los habrá cometido. Hombre, pero el nivel de independencia que ha demostrado en algunos temas, y por ejemplo, el avance en materia electoral que gracias a las resoluciones de la sala ha subido a este país, que jamás habría surgido de la clase política, es considerable. Entonces, si el CNJ se eligió para que no se repite el error, porque así lo han calificado algunos. Me encanta, por ejemplo, Roberto Gutiérrez dice que esta sala es un error de buenas conclusiones. Bueno, ese error era evidente que muy difícilmente se va a repetir. Los políticos no lo quieren, si ahorita esperan contrarreloj que salga esta sala. Ojalá que este CNJ no sea el instrumento para eso, porque cuando te vas a las encuestas, la UCA lo ha hecho, otros medios lo han hecho, cuando te vas a las encuestas para la población, el trabajo de esta sala ha sido bueno. Gabriel. Fíjate, Nacho, que interesante el comentario del expresidente de la ANEP, creo que es de estar atentos. Yo no, igual que los colegas, no conozco en detalle el currículum de los seleccionados, excepto creo que hay una reelección, en la de Funes Teo creo que es reelección. Ya estaba ahí. Ya lleva 2 periodos, ya el tercero. Estaba ahí, ¿verdad? O sea, el tercer. El tercer periodo que va a estar ahí. Alcide Funes. Alcide Funes. Veterano del CNJ. Creo que también Santo Cecilio Treminio, ¿no? Él es el segunda vez, sí, también. Sí. Él viene de la Procuraduría. Ahora, es importante, Nacho, recordar varias cosas. La misma Corte Suprema de Justicia ha ido desmantelando al CNJ en cuanto a sus funciones. El CNJ tendría responsabilidad directa sobre la depuración judicial. Claro. En teoría, el CNJ debería hacer serias evaluaciones sobre el desempeño de los jueces y lo dejó de hacer. No solamente porque la Corte casi que se ¿Alguna vez lo hizo? Alguna vez lo hizo, pero ¿qué pasó también? El CNJ mandaba a casi estudiantes a evaluar a jueces y las evaluaciones no tenían realmente Es que no son vinculantes técnico. También, ese es el problema. Pero, o sea, no pero los acuerdos de paz que dijeron, crece el CNJ para descentralizar las funciones administrativas y de control de la Corte Suprema de Justicia. Pero vuelvo a decir, la Corte Suprema no soltó nada. La Corte Suprema, por el contrario, fue eliminando poco a poco las atribuciones del CNJ. Sin embargo, por el tema de la elección de magistrados del 2018, la sala, si mal no recuerdo, en 2015, que es de donde viene este problema también del CNJ, emitió una sentencia que habla sobre la forma en que deben seleccionar a esos 15 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Mandó que fueran elecciones abiertas, transparentes y públicas. Hasta hace poco, incluyendo la de los actuales magistrados de la Sala Constitucional, la selección se hacía a puerta cerrada, en contubernio, con papelitos, con nombres, con llamadas, con peticiones, que no es que van a parar, pero por lo menos hay una herramienta para transparentar. ¿Servirá esa herramienta? Sí. Seguramente la elección no ha pasado. Seguramente la elección se va a hacer cuando concluyan el periodo lo actual. No, por eso, la sentencia fue de abril 2015. En esta elección que viene, que toca ya para el 2018, este CNJ que acaban de elegir, tiene que seleccionar 15 candidatos a magistrados en la rotación de la tercera parte de la Corte. 15 suplentes. 15 propietarios y 5. Ajá, los 5. Ya. 5 suplentes y 5 que caen los 4 de la sala. Que tampoco se sabe si al final los diputados van a dejar que esas 4 vacantes sean seleccionadas en la rotación o van a pasar
magistrales de una sala a otra. Lo que dijo la sala es que no podían pasarlo de la constitucional a otra sala, pero no prohibió pasar de otras salas a la constitucional. Yo creería que más bien se van a ir por ahí los diputados, esperemos, no hay bola de cristal, pero creería yo que se van a ir por ese tema y la elección de nuevos magistrados, los nuevos van a caer en las otras salas. Ahora, hay una herramienta que está por probarse, todos tendremos que estar encima de este Consejo Nacional de la Judicatura para cerciorarse que sea efectiva la sentencia de la sala. Entonces, hay mecanismos, hay temas que se han ido poniendo, falta ver también que no vaya a aparecer una demanda por ahí de inconstitucionalidad que alguno tenga una relación partidaria. Ya la sala falló contra varios concejales del CNJ por eso. Falló contra la Corte de Cuentas en ese tema. Pero creo que este CNJ va a tener mayor control, la sociedad va a tener mayores herramientas de control y va a estar más vigilado que cualquier otro consejo de la judicatura. Bueno, y hay que recordar una cosa también. Hay una elección del gremio de abogados, ¿no? O sea, no toda la decisión. 15 y 15. Son 30 candidatos, 15 vienen de los abogados y 15 del CNJ. Y que ojalá que esas elecciones fueran masivas, Nacho. Pero yo no sé por qué últimamente lo que elige el CNJ tiene como más importancia, ¿no? Ha sido más considerado, aun cuando siempre se respeta el primer lugar, por lo menos, de los votados por los abogados. ¿Ya? Ok, señores, tengo unos minutos, pero quiero que hablemos algo de que lo que algunos califican de que queda muy poco tiempo para evitar esta crisis fiscal, la crisis fiscal que el país vive. Ayer dijo el presidente del BCR que el problema no es de liquidez, sino de solvencia. Otros han dicho el peligro de un impago es inminente. ¿Ya? Hoy día el gobierno pidió adelantar 71.5 millones para pagar ese dinero que tiene plazo de pago el 7 de octubre a lo que es el SIP, a los préstamos hechos por pensiones. Otros dicen que los parches no servirían, en este caso hay que buscar una solución integral al problema de liquidez y financiero que vive el país. ¿Algunas palabras sobre esto, aunque sean, digamos, 3 minutos? Nacho, yo sigo insistiendo en un tema, hay que evaluar también la forma de gastar. Es que no solamente es un problema de ingresos, es un problema también de administración de recursos. Estos dos gobiernos han tenido más ingresos que los anteriores, pero ¿dónde está esa plata? ¿Cómo se invierte esa plata? Hay que pasar a auditar los programas sociales también sobre la base de resultados, no hay que considerarlos tampoco perfectos, todo es perfectible. Analicemos si están teniendo el impacto que tenían como objetivo, analicemos si los paquetes escolares, por ejemplo, han logrado mantener a los chicos en las escuelas, si hemos logrado, por ejemplo, estimular la economía, que eran otros objetivos que tenía. Hay que entender que los programas sociales también deben ser sujetos a una evaluación sobre la base de indicadores, técnicamente hablando. No podemos simplemente argumentar que la inversión social requiere más recursos. Pues sí, pero ¿estás logrando objetivos con eso o no? Ese es un primer análisis que hay que hacer. Y el segundo análisis que hay que hacer, y estoy completamente de acuerdo con eso, hay que buscar la forma de llevar más dinero a las arcas del Estado. Y una de ellas que sigue pendiente es ampliar la base de contribuyentes. Aquí tenemos un sector informal enorme, enorme. Y si él no aporta, difícilmente vas a aumentar. Okay. Bueno, yo quisiera decir sobre este tema que es una mala estrategia de política de Arena creer que si asfixia económicamente al gobierno y le va a afectar electoralmente al FMLN, porque esto se le podría revertir, ¿verdad?, en el sentido de que si lleva el país a una situación de una crisis o un colapso financiero, va a pagar costos muy altos. Entonces yo creo que este es el momento del consenso, creo que es el momento en que las fuerzas políticas tienen que demostrar voluntad y pensar como país. Creo que hay una oportunidad. El 25 toma posesión el nuevo presidente del COENA, el señor Interiano, y ojalá dé muestras de ser diferente a como lo han venido administrando al partido Arena. Es decir, es un grave error político hacer eso, porque va a tener todos los proveedores, toda la cadena económica que se está frenando con lo que está haciendo de no dar sus votos para estos empréstitos, está afectando al país entero. Esa es mi posición. Gabriel. Mira, Nacho, sería terrible llegar al impago, como bien lo dicen los expertos. Y la gente creo que debe entender que el impago no solamente afecta al gobierno, sino que nos afecta a todos. Nos afecta a todos, afectará a las pensiones, el seguro social,
una cantidad de costos que vamos a pagar. Creo que no hay otra salida que un diálogo maduro, una mesa. Debería haber instalado ya una mesa permanente para respaldar las finanzas, pero también para adquirir los compromisos. Porque creo yo que está bien que haya que aprobar los préstamos por el país, pero ¿cuáles son los compromisos para que esto no vuelva a suceder? ¿Cuáles son las medidas de mediano y largo plazo para que esto no vuelva a suceder? ¿Cuáles son las medidas reales de reactivación económica para que podamos generar, mientras no generemos actividad, mientras no generemos cash en los negocios, en la economía, empleo, esto va a seguir a la vuelta de la esquina, vamos a volver a caer en el mismo problema y vamos a estar diciendo lo mismo en este y en otro montón de programas que donde se están hablando del tema, Nacho. Pero creo que es una oportunidad, como bien tienen los compañeros, para tener un diálogo y establecer acuerdos sinceros, sensatos, con compromisos medibles, que hay que hacer también, sacrificios que hay que hacer, Nacho. Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Lo has estado pidiendo por años. De todas las formas. A todo el mundo. Hoy volvemos más sólidos que nunca. Con el servicio que tú mereces. Generando las soluciones que necesitas. Porque fuimos, somos y seremos tu banco. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Hola, ¿qué tal? Soy Diana Durán y a partir de este 26 de septiembre los estaré acompañando en Noticias de TV de lunes a viernes de 6 a 6:30 de la tarde. Ministerio de Educación, transformando el sistema educativo para un mejor futuro. Te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. El último segmento de debate gracias a CEPA. Con la modernización de puertos y aeropuertos, CEPA impulsa el progreso de El Salvador. Cada vez que se abre una puerta en nuestros aeropuertos, pasan muchas cosas. Entran y salen miles de emociones. Las de los turistas que nos visitan por primera o por enésima vez. Las de los hermanos que se fueron y vuelven una y otra vez. Las de los hombres y mujeres que viajan por negocios. Cada vez que se abre una puerta en nuestros puertos, entran y salen toneladas de intercambio comercial. Toneladas de mercancías de empresas exportadoras e importadoras. Por eso en CEPA continuamos modernizando nuestros puertos y aeropuertos con el objetivo de consolidarnos como el líder en infraestructura logística de la región. Así entramos a una nueva era de progreso para El Salvador. CEPA, somos la puerta al mundo. Buenas noches, Francisco Bonilla. Un placer saludarles, muy buenas noches. Adonai Mejía dice, en muchos pueblos lejanos de San Salvador, los habitantes no conocen los jueces, no llegan a su trabajo, eso es una costumbre. Julio dice, la Corte Suprema es el único ente con la Fiscalía que trabajan con equidad y ética jurídica, no por partidos políticos. Lorena Candray dice, los jueces son empleados públicos y se deben a la ciudadanía, no a partidos políticos ni a otros intereses.
Leonardo Granada dice, se debe de fortalecer el trabajo de la Fiscalía dándole más recursos para que no quede ni un caso de corrupción engavetado. Dice Antonio Flores, la impunidad es una costumbre que hay que fomentar la ética porque en muchos tribunales y salas ya no existe. Dice Rina Franco, acá se necesitó a Estados Unidos diera una orden, investigar corrupción para que empezaran a hacer algo al respecto, pero fue llamarada de tusa, afirma. Dice Jorge González, al juez le toca decidir sobre prueba y cómo se presenta el caso. No es el malo de la película, no hay que profundizar, plantea Jorge González. Dice Eduardo Pichinte, Federico sí tiene toda la razón, pero hay que dar una sí para ayudarle y dar lección ejemplares que vengan de donde vengan, dice Eduardo Pichinte. Óscar Orellana, lo que dice Gabriel es verdad, hay juzgados donde los secretarios negocian audiencias, fallos, etcétera. Ejemplo, los de vigilancia, apunta. Dice Zulma Maribel, interesante el tuit de Jorge Dabú. No dijo nada de Arena, agenciándose la Procuraduría de Derechos Humanos. Seguimos con las cuotas. El Partido de Conciliación Nacional lo denunció, o Concertación Nacional, mejor dicho. Sara Contreras dice, el problema es que cuando hay personas o dinero atrás de los secretarios, los jueces pierden poder. Juan Carlos Sura dice, qué tranquila ha estado la entrevista de hoy, ¿verdad? Saludos a Francisco Valencia, dice Juan Carlos Sura. Y Emilio Gutiérrez, cada vez más crecen las denuncias ciudadanas que tienen eco en los medios de comunicación, eso también ayuda. Finalmente, David Fuentes, hay que dar el primer paso para la reconstrucción de órganos que el país necesita para un engranaje jurídico mejor. Vamos al estudio para las respuestas. ¿Ha estado tranquila la entrevista? Sí, ha estado bien. ¿Pero eso qué significa? ¿Que le queda grande la camisa a Walter? No. Son estilos. Lo que pasa es que el chico se emociona más. Y Walter es hombre de más experiencia académico. ¿Cómo se siente estar en así? Muy bien, no, realmente es un placer compartir con los compañeros periodistas, colegas. Yo creo que la realidad tiene distintas formas de interpretarse y de verse, ¿no? Pero también hay estilos, ¿verdad?, de analizarla y de expresarla. Claro, por y supuesto. interesante. Lo que sí, de todo lo que han dicho, me ha llamado la atención algo importante. Privó el tema judicial, pero hay algo que yo traía para comentarlo, es que la Fiscalía debe de crear una comisión o algo para fortalecer la unidad de investigación de prueba. Gabriel algo lo dijo, pero es que muchos casos se le caen a la Fiscalía porque no tienen una robustez de la prueba. Entonces tiene que haber un respaldo científico, tiene que haber una unidad que tenga ese apoyo que le dé la contundencia de la prueba a la Fiscalía. Nos vamos a evitar un montón de problemas. Sí, creo que es un pero tema sobre ese tema que yo tengo mis dudas sobre eso. Yo sé que hay que probar todo, por supuesto, y hay que tener mucho cuidado en mandar a un inocente a la cárcel o declararlo culpable, pero en esa estrictez, digamos, tan científica de llegar a eso, no tenemos las condiciones como país para poder llegar a esos niveles de lograr la prueba científica absolutamente y todo. Yo creo que estamos muy lejos. Pero en eso también, de no tenerla, se nos escapan un montón de delincuentes que terminan, digamos, libres. Mira, Nacho, yo no conozco ningún sistema judicial que sea perfecto. Lo que sí creo que tiene muchísimo para perfeccionarse, y coincido con Walter en el sentido de que la Fiscalía requiere una apuesta para fundamentar sus casos que no sea ya solo el testigo criteriado. Tú necesitas ya otro tipo de prueba que te garantice mejores resultados judiciales, siempre y cuando el juez apruebe, ¿no? Y tenemos la escucha telefónica hoy día, que es un paso importante. Y mira cómo se está usando, mira cómo se están fundamentando casos a partir de eso. Sí. Ahora, a mí una intervención muy corta, pero sí me parece importante. Lo que sí no debería pasar ahora es que nosotros comencemos a exigir al órgano judicial que remueva jueces o que los quite porque la resolución no nos gusta. Momento. Es que los jueces tienen que resolver, y en eso sí tiene razón el amigo que escribió el Twitter, sobre la base de lo que se le presente en materia de evidencia. Que no te guste la resolución no significa que sea ilegal. Que una resolución sea impopular no significa que sea ilegal.
Y además hay que recordar que las resoluciones tienen toda una escala a la cual tú puedes acudir en materia de apelaciones o de recursos. Entonces no son absolutos. No coloquemos esto como un concurso de popularidad, es el punto. A ver, está bien, pero ¿no tenemos crisis de impunidad en el órgano judicial? Sí, por ¿Tú supuesto. crees que no tenemos una crisis? Ahora, ¿la impunidad depende solo del órgano judicial? O sea, no, pero si nos remontamos a lo que dijo Gabriel sobre quién era en ese momento el secretario, el representante de ¿cómo se llamaba? Unifsal en el país, Der Horst, ya presentó en su momento, el año 25 años atrás, una lista de 50 jueces que para ellos, y ahí había una comisión de la verdad, había antecedentes suficientes. ¿Y qué hizo la Corte Suprema? Nada. Y así han pasado años y años y años, han habido varios informes del Departamento de Estado. Entonces voy a lo mismo, nos ponemos estrictos cuando tenemos que depurar y al final nos depuramos porque la estrictez no la alcanzamos a lograr. Pero el punto de la depuración debe ser técnica, fundamentada y legal, no sobre la base de populismo o de aceptación pública. Ese es el punto que yo planteo. Y yo agrego un elemento nada más también. Con todo respeto, los medios de comunicación tienen también que formarse un poquito. O sea, los medios de comunicación. Porque en el caso de Rice y Martínez, hubo una gran presión mediática a la jueza para que se escucharan las escuchas, valga la redundancia, telefónica. Y incluso la misma fiscalía estuvo presionando. Pero mira, si lo hacía la jueza. O sea, pero no los medios. Sí, pero hubo una presión. Eso lo hizo la jueza en transcurso de 2 horas. Pero ella tuvo 3 posiciones. Pero ella si lo hace, hubiera votado el caso. ¿Me entiendes? Porque esa no era la instancia para escuchar eso. Entonces, al contrario, hasta un favor le hizo a la fiscalía no ponerla, ¿verdad? Porque entonces iba a servir eso de apelación para que se cayera el caso, ¿entiendes? Entonces, como periodistas también tenemos que formarnos un poco para saber los procedimientos y los procesos, ¿verdad? Ahora, casualmente esa jueza fue de las trasladadas. Casualmente, habría que ver. Habría que ver, ¿verdad? Habría que ver. Yo sí creo que hay que, además de ser técnico en este tema, primero hay que tener voluntad firme. Eso creo mayor. Firme. Eso creo mayor, la voluntad. Ahora, con la intención, bueno, es un pasito. Y tener la intención ya es un pasito. Pero de ahí está hacer una investigación profunda. Si los países amigos quieren ir al fiscal, los que salieron en la foto con él, bueno, ahí tienen una gran oportunidad para donarle equipo, para robustecer la prueba, tenemos que independizar medicina legal. Medicina legal ya no puede seguir dependiendo de la Corte Suprema. Delitos cibernéticos. Un instituto forense independiente debería haber. La policía técnica judicial, como en otros países, el tema de la prueba científica, que me acuerdo que igual desde que nació la PNC se viene buscando equipos, es una falencia importante. No vas a poder combatir también impunidad si no tenés las herramientas, el financiamiento, además de la voluntad, por supuesto, pero si no hay herramientas, vamos a dar vueltas en círculo y vamos a tener poca prueba, no hay robustez y la sana crítica de los jueces va a seguir imperando. De acuerdo. La sana crítica. Sí, la sana crítica. Eso es lo que también tiene que operar, ¿no? La sana crítica. Pero ¿qué es eso? ¿No? Porque yo he conocido discrecionalidad. Yo he conocido juces que te dicen, ya han privado, la lógica, si yo sabía que era culpable, pero no tenía la prueba para eso. Mira, de mis años en la Suprema, yo recuerdo un magistrado que aprecio mucho, y me dijo, mira Walter, la jurisprudencia no está esculpida en piedra, me dijo. La jurisprudencia tiene un enorme componente político. Siempre me dijo así. Por eso es que tener... Entonces, me dijo, y un magistrado que era de la sala de lo constitucional... Y ese componente político debe ser la voluntad... Tiene que ser el entorno, lo que está pasando en el momento y, por supuesto, la voluntad, desde luego, ¿no? Claro. Pero claro, y hay un enorme, todavía me dijo, y hay un enorme y profundo sentido común, porque una resolución de una sala le puede meter fuego a un país. Claro. Así que eso dicho y hecho. Y la metió fuego, ¿no? Bueno, era profeta, no, sí, ya después nos acostumbramos al calorcito. Sí, no, pero realmente lo que ha pasado, tenemos, bueno, mira las protestas del pueblo, las organizaciones sociales
pegando mantas contra los magistrados. Del pueblo organizado. ¿Cuál pueblo? Está bien. A mí me gustan los apellidos que siempre le ponen. El pueblo organizado. Pero mira, solo mencioné la palabra pueblo y se arriesgaron. Es que el pueblo es diverso, plural, y no. Por eso. Hay pueblos, no son 50 o 20. Somos todos. Desde que existe el pueblo de Israel, pueblo somos todos. Bueno, así es. Pero bueno, sí, lo que quiero decir es que mira, también los magistrados de la sala vinieron repartiendo antorchas y incendiando acá, y cuando aparece también que medio le dicen una cosita, saltan. Es que también ellos no están exentos. Ellos han hecho una especie de revolución. Sí. Creo que lo han hecho más con voluntad que otra cosa. Pero mira, deberían de leer un poquito la Revolución Francesa, sí, y lo que le pasó a Robespierre. Que creó la guillotina y después ahí mismo en la misma lo guillotinaron. Bueno, hay varios que crearon guillotina y están a punto de ser guillotinados. La ley de la información pública sería un buen ejemplo para esa guillotina. Exactamente. Gracias, señores, por estar esta noche. Yo te robo 30 segundos, ¿se puede? Sí, señor. Sí. Solamente quiero felicitar a mi madre que hoy cumpleaños. Hombre. Bueno. Un saludo grande. Saludo grande sumamos para ella, por supuesto, digamos también de mi parte. Saludos, cariños. Gracias, Gabriel. Gracias Nacho, por este reemplazo. No, y te tendremos nuevamente, mi estimado Walter. Gracias por estar esta noche. Hay que verle un segundo programa. Federico, muchísimas gracias. Federico se nos va por un mes. Va a capacitarse, así dicen que va a volver ya investido. Va a volver sicioso. Formarse el departamento. No, va a un curso, ¿no? Fíjate, hoy que no iba a estar el chico, iba a tener tiempo para hablar, me voy. Te vas. Es un curso. Pero obviamente te esperamos, digamos, después que este mes que vas a estar afuera. 22 días y aquí estará, digamos, en la silla, digamos, para ti y que te vaya muy bien. Muchísimas gracias Nacho, amigos. Perdón, vacaciones pagadas, sí, qué bien. Ya. Va a estudiar. Bueno, nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de Mante. Mañana vamos a estar conversando con la NEP. Buenas noches.